pues seguimos en directo en la sintonía de Antena Huelva Radio y en la sintonía de Radio Flamenca a través de la 97.3 y a través de la 100.1. Hablaba Antonio Pérez Henares del experto, entre comillas lo de experto, que sigue siendo el experto, entre comillas. Os voy a recordar cuál ha sido el procedimiento de cuando decía, no, esto es un simple virus que no pasa nada, lo tenemos controlado. Bueno, ¿hasta dónde hemos llegado? Claro, la hemeroteca deja muy mal, ¿no?, a mucha gente. En este caso está dejando muy mal al experto del gobierno. Escuchad con atención porque insisto que no tiene ningún ápice de desperdicio lo que nos dice. Escuchad. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Pero la población ahora mismo yo creo que tiene que tener un nivel de percepción de riesgo incluso muy bajo. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. Obviamente tenemos que tener un seguimiento mucho más cuidadoso de este evento. Así que está claro es que esto no implica ahora mismo un incremento de riesgo para nuestro país, puesto que no ha habido transmisión en España. En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad, ni tenemos ningún caso actualmente. La situación en España ahora mismo no ha cambiado sustancialmente, como digo, pero es cierto que tenemos que tener cuidado. Es una enfermedad nueva. Obviamente es posible que algún caso fallezca en nuestro país, pero entraría dentro de lo esperable, no de lo deseable, pero sí de lo esperable. Nosotros nos seguimos manteniendo por ahora en una situación de contención. No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. En España en concreto tenemos ahora mismo 150 casos. Un contacto estrecho tiene que vigilarse los 14 días, salga o no negativo. Bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? Habéis escuchado al experto, entre comillas, Fernando Simón, lo que decía hace mes y algo, que no había problema, que todo estaba controlado, hasta el lugar en el que hemos llegado con ese dato demoledor que no para de crecer en el día de hoy, 24.543 fallecidos y 213.435 contagiados por coronavirus en España. Bueno, vamos con la primera entrevista del día de hoy, 30 de abril, es el último día del mes de abril, a las 12:35 vamos a hablar con Paco Revuelta, que le tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Paco, buenos días. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Tranquilito, sigues en casa tranquilito y trabajando, supongo, ¿verdad? Sí, porque además estoy colaborando con una investigación, estoy participando en una investigación sobre los efectos psicológicos de este confinamiento. Ah, bien. Así que ahí estoy. ¿Quién lleva la investigación esa, Paco? Bueno, pues me lo ha propuesto gente que yo he además trabajado con ella como director de sus tesis doctorales, como Luisa Rodríguez, que también he entrevistado. Sí, entrevistamos y también, eso es, y también una profesora de la UNED, Mónica,
en fin, que con ellas pues estoy trabajando y tratando de ver los datos y ahora mismo pues recopilando información de distintos lugares y distintos sitios. Y los efectos psicológicos que va a dejar esta crisis sanitaria y económica van a ser muy graves, Paco, desde tu perspectiva. Bueno, los efectos ya se sabe, es decir, que, vamos a ver, muchas veces se está diciendo por alguna gente que quieren minimizar lo que es el comportamiento que ha tenido el gobierno. Precisamente ayer leía de un libro de psiquiatría, en este caso, no de psicología, sobre la pandemia, y decía que los modelos epidemiológicos pandémicos tienen un tiempo, aunque limitado, pero muy valioso, para poder planificar, para poder gestionar, para poder tomar medidas cuando viene una pandemia, ¿no? Cuando viene eso, ¿no? Porque, por ejemplo, esto surgió en China, pero se fue viendo y además lo advirtieron y se podían haber tomado algunas medidas. Y se ve claramente cómo las personas que están en un periodo de confinamiento, el miedo que se tiene y todo lo demás que comporta el no poder salir, no tener libertad, pues tiene unos efectos psicológicos. Pero es que además está el tema económico. Y se sabe perfectamente que cuando hay falta de economía mínima y empiezan las deudas y tal, las personas, como es lógico, nos vemos afectadas, ¿no? Y eso estamos tratando de ver un poco qué ha supuesto el confinamiento y también un poco los trastornos por estrés que puede haber, este postraumático que se dice más adelante. Es decir, que hay que tener mucho cuidado y de hecho el tema de la salud mental, aparte de la salud física, que es el primer, digamos, lugar de batalla que hay que tener en el sentido de tratar de contener esta pandemia, pero el segundo es el tema indudablemente de la salud mental, porque eso al final va a influir en todo, incluso la propia productividad. Una persona con una depresión no es igual que una persona que está normal, tiene un sentido de la vida distinto. Claro, el salir poco a poco a la calle, como parece ser que ya a partir del próximo lunes podría ser, va a minimizar, ¿no?, esos daños psicológicos que están sufriendo muchas personas. En los sectores donde, bueno, digamos, económicamente más o menos podrán defenderse, por supuesto, pero desde luego el número de personas que van en aumento, ¿no?, que están necesitando de ver más ayuda incluso para comer, que es lo más básico que necesitamos los humanos, esas personas son muy diferentes. Y sobre todo hay una cuestión, porque verás, cuando salen las encuestas del tema de la felicidad en países, por ejemplo, que se saben que tienen una economía muy mala y que son países, por ejemplo, del Caribe, ¿no? Resulta que dan unos buenos niveles, porque es muy distinto el no tener algo y, bueno, más o menos el construirte tu vida en función de lo que tienes, a de repente tú tener un cierto nivel y perder. Y eso afecta mucho más que el otro. Es decir, las personas tenemos más miedo a perder a veces y de tal manera que tomamos decisiones para no perder algo, cuando a lo mejor si tomamos otra decisión diferente podríamos ganar. Entonces, claro, hay que tener presente gente que ha montado sus negocios. Por ejemplo, me contaron el otro día, pues pasando, no sé si fue por la civilización, por algún sitio por ahí, ¿no?, del centro de Huelva, y ponía, estamos cerrados y no sabemos si volveremos a abrir, ¿no? Eso tiene que ser muy doloroso Tremendo, para una persona que tenga tremendo un pequeño negocio, ¿no?, indudablemente, ¿no? Así que esas cosas, bueno, pues habrá que estar muy pendientes con muchísima gente, ¿eh? Claro, tremendo. Ese mensaje me llega, Paco? Parece un mensaje simple, pero te toca, la fibra sensible, Toca indudablemente porque la persona cuando monta un negocio, pues muchas veces lo hace pues sabiendo que tiene que hacer esfuerzo, que tienen que endeudarse, que han pedido unos préstamos y todo eso, y se hace con mucha ilusión, se lucha por la vida en definitiva, ¿no? Y cuando ves que llegas a un momento donde tocas con una vía ya muerta porque realmente no hay ayuda, porque realmente las deudas se te acumulan, eso es tremendo y crea que no psicológicamente. Muchas veces, que eso es otra cosa que ha pasado en los últimos tiempos, ¿no? Nos han encargado con anuncios, con publicidad y con mensajes, ¿no?, que muchas veces los malos acontecimientos sirven para fortalecerte. Vamos a darnos tonterías. Es decir, mejor no pasar por determinado tipo de circunstancias. Y lo que nos viene ahora es una circunstancia muy terrible en muchos sentidos, ¿no? Así que habrá que esperar que en los próximos tiempos, y no tardará mucho, pues los problemas psicológicos aumenten y algunos con una cierta gravedad. Sí, que creo que se lo pregunté a Luisa la semana pasada, te lo pregunto a ti. Esas personas, por ejemplo, el caso de este señor o señorita que ha abierto un negocio con mucha ilusión hace nada y que en una semana ha tenido que cerrar. Bueno, hay 200.000 casos, pero lo recomendable es acudir a un psicólogo, Paco, ¿es el primer paso que ha de seguir?
Bueno, pues indudablemente ya, yo siempre digo que a los profesionales hay que ir indudablemente cuando hace falta. Uno tiene también que aprender a enfrentarse a los acontecimientos de la vida. Si uno tiene una discusión con alguien, no tiene por qué ir inmediatamente No, ya, a claro. un abogado, ¿no? Claro, claro. Pero hay que aprender. Pero tampoco conviene el gastar mucho tiempo en esfuerzos personales cuando ya se ve que la primera vez, la segunda, tú no eres capaz por ti solo de superar un problema. Entonces, por supuesto, creo que hay que ir al psicólogo indudablemente, porque bueno, hoy existen terapias que te ayudan, claro. existen orientaciones que te ayudan, porque las maneras en que nos enfrentamos a las adversidades son cruciales. Algunas se saben que son muy desadaptativas, que te pueden llevar, bueno, pues absolutamente a perjudicarte incluso más, ¿no? Como quien, por ejemplo, le da por beber mucho alcohol, le da por las drogas, y entonces, claro, eso es muy malo. Y después también están los que adoptan posturas que no ayudan a resolver sus circunstancias, o por lo menos a enfrentarse, a convivir con sus circunstancias de forma que lo hagan lo mejor posible. Entonces, todas son cosas que hay que estudiarlas. Paco, y aparte de que posiblemente un psicólogo le venga muy bien a estas personas, al que se queda en paro, al que no sabe si su empresa va a abrir, pero está también la esperanza de la ayuda desde la clase política, desde el Estado, que pueda colaborar o contribuir para minimizar esos problemas. ¿Cómo está viendo la situación política y a nivel de ayudas económicas a estas personas? Bueno, pues la verdad que mal, ¿no? Porque cuando presentó el gobierno de Pedro Sánchez con Iglesias, ¿no?, aquellos de los 200.000 millones, ¿no?, realmente era aplazar pagos, en definitiva, sí, ¿no? Sí, cierto. Y después el tema de los ERTES no se tenía en cuenta, a pesar de que la ministra del Trabajo no paró de repetir, no sé qué, los ERTE, que en lugar de ayudar a clarificar lo que era un ERTE para gente que no estuviera con ese tipo de lenguaje, claro. Lo que hizo fue todavía complicarlo más. Es verdad, cierto. Yo no sé si ella, la verdad es que, como se suele decir muchas veces, no me acuerdo cuál fue el filósofo que lo dijo, ¿no? Y cuando alguien no es capaz de explicar algo, realmente porque tampoco se lo sabe, ¿no? Claro. Que entonces, por ejemplo, hay negocios que si tienen que mantener al personal es imposible. Lo que se está hablando de los bares, indudablemente hay bares que es imposible las condiciones, imposibles, ¿no? Entonces, la cuestión del tema económico, no cabe duda de que es importantísimo lo que Europa al final decida, porque por lo que es España, con el nivel de déficit que iba acumulando cada vez una mayor deuda, todo lo contrario, es decir, porque es que no se ha controlado la deuda por parte del Estado, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Pues está colando cosas, por ejemplo, el tema de las clases pasivas, ahí ha metido en que ya tengo que leerlo un poco más a fondo, ¿no? Lo que publicó el otro día luego en la clase pasiva, que la gestión la iba a hacer la Seguridad Social, ¿no? Después, el otro día también con el tema, me enteré del tema de lo de la educación especial. Amparándose en pensar de que es mucho mejor la inclusión, etcétera. No, señor, miren ustedes, por una cuestión meramente económica se prefiere eliminar lo que es la educación especial porque sale mucho más caro, ¿no? Entonces, para atender a la cantidad de gente que ahora mismo están en circunstancias muy especiales, la verdad es que hay que ser creativo y sobre todo generoso, y sobre todo además el tratar de consensuar al máximo, ¿no? Hay, por ejemplo, muchos estudios políticos al respecto, y se ve que realmente los mejores estados a nivel de progreso serán en aquellos que son capaces de consensuar. Pero ¿qué estamos viendo realmente en lo que está ocurriendo ahora mismo? Lo que estamos visualizando es lo siguiente, es decir, hay un gobierno que dice, Pedro Sánchez dice que quiere unidad, pero cuidado, quiere unidad sencillamente como súbdito, es decir, como si fueran los miembros de su partido, es decir, no informa, no negocia, no dialoga, con lo cual, ¿cómo quieres que se te apoye? Claro. Es imposible. Y eso es uno de los grandes problemas actuales. Sí. Y me gustaría después decir una cosa. En fin, preguntas tú que eres tú el sí, de la no, pregunta, no te iba a decir, no, pero hacer hincapié en lo que tú dices, cuando uno verdaderamente tiene intención e interés de negociar, lo he dicho 200.000 veces, cuando empieza la crisis, tú tienes que meter en ese gabinete de crisis, tú tienes que meter ahí a los líderes de la oposición y consensuarlo todo e informarle todo, pero no puede ser que los líderes de la oposición
población se enteren por la prensa de las medidas que está del gobierno haciendo. Claro, no te fías, que dices, ¿cómo me voy a fiar de usted? Si me entero a través de los periodistas, usted me coge el teléfono, mira, señor Casado, que mañana vamos a levantar el pie del acelerador y poquito a poco vamos... Pero no, Claro. Claro, pues Y normal además, que no se fíe. hay varios detalles en todo esto que estoy escribiendo ahora mismo el artículo que yo publico toda la semana, ¿no? Y bueno, lo estoy dedicando porque no lo tengo terminado, ¿no? Al tema del lenguaje que se está utilizando como la palabra desescalada, la nueva normalidad. Y a mí eso me preocupa un poco, ¿eh? Y si quieres, mientras lo digo. Pero que no está en el diccionario, sino el desescalada no está en el diccionario, ¿no? Exactamente, ¿no? No está, claro. Pero que no existe, ¿no? Pero sin embargo, yo planteo dos hipótesis, que es lo que estoy desarrollando en mi artículo, ¿no? Que tanto desescalada como nueva normalidad son dos expresiones que están vinculadas por un lado. Pero la segunda hipótesis es que detrás de esas dos expresiones, lo que se está haciendo es, aprovechándose de la situación creada por el COVID-19, es querer instalar un nuevo modelo político de actuación más directivo y populista y con menos control democrático. Eso es lo que yo estoy percibiendo. Me puedo equivocar, porque, bueno, y seguro que dirán que me equivoco, esa gente que en el momento que tú criticas al actual gobierno, pues utilizan todas las tácticas de manipulación del lenguaje, que van de las técnicas que se utilizan desde el coger, emplear estereotipos, te dicen facha, por ejemplo, o te estás derechizando, sustituir nombre, te dan información que está, digamos, parcialmente seleccionada, es decir, que solamente te ofrecen la información de aquello que les interesa, pero censura o impiden lo que no. Se utiliza la mentira descarada, por supuesto que sí, ¿no? Pero yo creo que va por ahí, es decir, hay un problema que desgraciadamente en todo Occidente, no solamente en España, ¿no? Sino que el populismo ha ido creciendo sistemáticamente. Y el populismo está fomentado por líderes que van de líderes redentores. Y el gran problema es que sí, es de gente que le sigue y que le han dado de comer. Y efectivamente, lo tenemos tanto en la derecha como en la izquierda. Por ejemplo, tenemos a un Trump, que es un populista de derecha, indudablemente capitalista, y tenemos a un Maduro, que es un populista de izquierda. Y entonces el populismo está haciendo enormemente daño. Y quizás, ya digo, esas palabrejas que se están utilizando, y esa nueva normalidad. ¿Cómo que nueva normalidad? ¿Por qué no decir el retorno, la vuelta a la normalidad? ¿Por qué no decir eso? Sí, y lo de nueva normalidad, ¿para qué es? Para que nos vayamos acostumbrando a una forma de hacer política diferente de la que veníamos teniendo hasta ahora, con una serie de derechos y libertades, porque se está también cercenando lo que es la libertad de expresión. Muy sutilmente, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien, pero se está haciendo. Sí. Sí, lo estamos observando, cantidad de compañeros de medios de comunicación de Madrid me lo están comentando, y las dificultades que están teniendo en los programas en los que intervienen, que le tiran de las... Oye, modérate, contrólate. Lo están viviendo en sus propias carnes. Algunos como Antonio Pérez de Henares, que al que acabamos de escuchar hace un ratito, se tuvo que ir de La Sexta porque no soportaba la manipulación, renunciando a un sueldo bastante interesante, que no lo voy a decir por ética, pero renunciar al sueldo por su ética profesional, es decir, no puedo estar en un programa de televisión en el que se están ocultando datos verdaderos. Dicho esto, así es. Sí, es que es así, desgraciadamente. Por eso, el nuevo estado de alarma, a mí me da la sensación, el Partido Popular, me consta que aceptaría la prolongación de un nuevo estado de alarma de 15 días con una serie de condiciones. Es decir, que el gobierno no pudiera hacer decretos leyes durante esos 15 días. Es la propuesta que le va a hacer a Pedro Sánchez, porque claro, está aprovechando el estado de alarma, que le da un poder tremendo al presidente del gobierno, para colarnos en el BOE párrafos que luego es muy complicado de quitar. ¿Tú cómo ves esa postura del PP? Te apoyo, pero con condiciones. Bueno, pues indudablemente, hay dos cosas, ¿no? El tema de la salud es importantísimo. Sin duda, no podemos sin duda. bajar la guardia, porque el virus está ahí. Y como está ahí, y tiene una alta capacidad para contagiarse de las personas, por tanto, tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que ser muy responsables. Y esa parte, los ciudadanos, lo tenemos que hacer. No nos queda más remedio. Y diría más, yo diría que al margen de lo que diga el gobierno sí o no,
nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos. Claro, Es decir, claro. que si yo voy a ir con mascarilla, si yo voy a ir con todo el cuidado del mundo, manteniendo una distancia física con el resto, me da igual si lo dice o no lo dice el gobierno. O sea, lo hago porque realmente un virus de estas características, con un virus de estas características tenemos que comportarnos de esa forma. Pero lo otro que estoy diciendo en relación con eso es decir, que yo creo que no queda más remedio que mantener una serie de normas y de medidas para contener la propagación del virus. Ahora bien, como la economía también tiene que funcionar, pues habrá que buscar. Pero lo que sí está claro es que no puede ser eso, es decir, que a base de decreto, aunque ya venían acostumbrados, es decir, esto de los de gobernar cosas a base de decreto, ya estamos acostumbradísimos porque lo vienen haciendo muchísimo, ¿no? Yo creo que es una manera buena de presionar al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Y cuidado, pienso que en el PSOE hay mucha mejor gente Sí. que Pedro Sánchez. Coincido. Gente con más cabeza, gente más madura. Coincido. Realmente este no es el PSOE que mucha gente hemos conocido, porque hay gente muchísimo más preparada, con menos ambición de poder. La ambición de poder no es mala, pero todo depende de cómo tú utilices esa ambición de poder. Y a él lo que le come a Pedro Sánchez es eso, y tiene por eso también esa megalomanía y esa prepotencia y arrogancia tan grande. Anteriormente quería detenerme porque hay aquí un señor que... A ver, hay varios... Me encanta cómo habla este señor, Paco. Tiene que entrevistarlo más. Dice, bueno, muchas gracias, Mar. Que hay un señor que tú has hecho un apunte sobre educación especial. La ministra Celaá apunta, todavía no es oficial, pero parece que quiere meter a los niños que tienen educación especial, que están en centros especiales con discapacidad de física o psíquica, y meterlo pues en un colegio normal, ¿no? Entonces los padres que tienen a sus hijos con este problema, pues están de uña. Yo particularmente no soy partidario. Las escuelas especiales son escuelas especiales y desde mi punto de vista deberían seguir. Pero tu opinión al respecto, ¿cuál es, Paco? Vamos a ver. Todo niño que pueda estar en una escuela normal, ordinaria, pues tiene que estar indudablemente y hay que dotar de máximos recursos. Pero yo, que he trabajado en ese campo como psicólogo y he conocido, la verdad, mira, hay desgraciadamente niños que están muy mal. He conocido niños que continuamente tienen que estar con, por ejemplo, me acuerdo de una niña que tenía que estar siempre al lado de un enchufe porque lleva una máquina de respirador para poder eso. Niños que le dan unos ataques epilépticos de forma continua. Niños que tienen unas enfermedades. Yo he conocido a niños que, bueno, han ido creciendo y su cuerpo prácticamente igual, delgado, absolutamente vulnerable. Niños con cardiopatías que no podían, que en el momento que corrían se ponían inmediatamente con unos problemas impresionantes. Y los maestros no son enfermeros, no son médicos. Claro. No. Entonces, ¿qué ocurre? Que sí es cierto que todos los niños de educación especial pues se encuentran que para tener un equipo adecuado, donde haya, por supuesto, esos maestros especialistas, donde haya un equipo, o sea, haya psicólogos, donde haya médicos, donde haya psicomotristas, fisioterapeutas, porque no se puede imaginar la gente, este tipo de niños de los que igual yo estoy hablando, los problemas que tienen a nivel corporal, impresionante, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? Que eso es más caro. Entonces, esto es como, vamos a ver, voy a poner un ejemplo y me van a entender. Yo creo que me entenderá, hombre, creo que me explicaré. Sería estupendo, ¿verdad?, que nos pudieran a todo el mundo operar en nuestras casas, ¿verdad? Y que entonces tenemos una operación, para no operar en nuestras casas, vienen todos los aparatos y eso, ¿no? Pero es imposible, por eso nos tienen que operar en hospitales, Y lo mismo pasa con el tema de la UCI. Ojalá todas las camas de un hospital fueran de UCI. Pero ocurre, obviamente, que es muy difícil el poder hacer que a todo el mundo nos operen en casa. Es imposible totalmente porque no hay condiciones, pero lo mismo pasa que en un hospital no todas las camas pueden ser de UCI. Es imposible también en las actuales circunstancias. Bueno, pues estos niños, si pasan, de lo que yo estoy hablando, pasan que están muy gravemente enfermos, pasan a una escuela ordinaria, la verdad es que no es posible atenderlo adecuadamente. Ahora, eso sí, si se almacenan, si se ponen ahí como una especie de objeto, pues claro, pero indudablemente cualquier persona que tenga sensibilidad y que responda con ética a las realidades de la vida, no puede permitir una cosa de que se almacene un niño y se ponga allí como una especie de objeto porque no se le puede atender. Sí. Hay un par de vídeos también de padres denunciando lo que
parece ser que el gobierno tiene intención de hacer. Ha quedado clarísimo lo que acabas de explicar, Paco. Sí. Sobre Europa te pregunté anteriormente. Europa dice a España: sí, te presto dinero, pero con condiciones y no a fondo perdido. Claro, el sentido común dice que, claro, normal, quien presta dinero quiere recuperarlo. ¿Tú lo entiendes así? Eso es normal. Lo que pasa es que también ahora sí es cierto que Europa tiene que dar la talla. Es decir, Mm. yo, que siempre he defendido el tema andaluz, siempre he dicho que las identidades pueden ser diversas. Es decir, yo me siento de Huelva, me siento andaluz, me siento español, me siento europeo, ¿no? Es decir, que indudablemente pues, podemos tener identidades diversas, ¿no? Ajá. Y que la construcción de Europa tiene que ir más allá de lo que es sencillamente un simple mercado. Eso por ahí. Pero a la vez tenemos que ir tratando de buscar una nueva entidad europea donde lo social también tenga importancia. Y entonces, indudablemente, hace falta que también contribuya al máximo. Ahora, ¿qué ocurre? Es que la imagen que se ha dado de algunos gobiernos ha Claro. sido una imagen perniciosa. Ujú, Es claro. decir, de no control de los gastos, Claro, de claro. pensar que, bueno, que todo vale, ¿eh? Porque llega un momento como ha habido un aumento del déficit, ¿no? Del Estado, ¿no? Es decir, que es que cada vez más endeudado, ¿no? Claro, ese tipo de cosas hace que los demás digan, cuidado, Claro, si tú claro. haces esto, yo no puedo darte dinero cuando tú no haces una Ujú. utilización adecuada y prudente de lo que es el dinero, porque cuando se dice que hay que distribuir la riqueza, todo el mundo estaremos de acuerdo, pero cuidado, antes hay que producirla. Y una vez que hay riqueza, no hay que malgastarla, porque esto no es ilimitado, nada es ilimitado, Ujú. sino que tiene una serie de fronteras a partir de las cuales nosotros no podemos gastar. Así de claro, ¿no? Y ese es el gran problema que tiene España. Es decir, que la imagen que ha dado no es precisamente una imagen de contención y de prudencia en más Claro. de un campo. Aparte, efectivamente, no hemos sabido controlar ni el déficit ni la deuda y aparte aparecen noticias como la con las que he abierto el programa de hoy diciendo que el juez impone una fianza a UGT de 40.700.000 euros por el desvío de subvenciones en Andalucía y la Fiscalía pide 7 años de cárcel para la cúpula de UGT. Esto en Europa también lo saben y claro, y a la hora de Claro, pedir dinero, pues, amigos, es que no pues puedo. indudablemente Claro, pues todo esto la, influye. la, los malos comportamientos, los comportamientos Claro. delictivos, definitivamente los existen en cualquier sitio, ¿no? Pero claro, a nivel público, indudablemente, bueno, pues en unos sitios se dan más que en otros. Ujú. Para eso, qué duda cabe que caben dos cosas. Uno, por supuesto, son las leyes, la normativa legal. Indudablemente los servicios de inspección, los servicios, digamos, que vayan vigilantes. Eso es así, ¿no? O sea, cuando se habla, se ponen como modelo los países nórdicos no solamente es eso, sino sencillamente porque tienen unos buenos sistemas de control precisamente de ese tipo de cosas. Pero después está el otro aspecto, que también se ha abandonado bastante desde una perspectiva muy mercantilista de la formación de las personas. Es decir, yo siempre he dicho, y en esto estoy totalmente en línea con lo que dijo Adela Cortina, que es una experta en temas de ética, que la ética hubiera evitado muchísimo problema económico en nuestro país. ¿Por qué? Porque con ética no se hubieran hecho determinados tipos de actos corruptos como se han producido. Y sin embargo, todo el tema, yo soy científico, quiero decir que yo mi disciplina científica, pero doy mucha importancia al tema ético. Sin embargo, ¿qué se ha hecho con las humanidades? Cada vez irlas relegando más. Aspectos como la ética es importantísima que se vaya inculcando en todos los alumnos. Yo he dado clases de deontología, he dado clases, y eso lo he recalcado muchísimo con mis alumnos porque puede evitar muchísimos otros problemas en ámbitos absolutamente ajenos a lo que es la filosofía de la moral. Al final el niño absorbe lo de que desde pequeño le vas inculcando. Y la ética, si no que se lo pregunta, el sistema educativo japonés es buenísimo para eso, ¿eh? Es Ajá. muy bueno. Pero la ética, una palabra súper importante, de las más importantes quizás del diccionario. Bueno, pues Paco, ¿alguna cosita más que quieran decir? Estamos en la 1 de la tarde. ¿Qué quieras aportar? Bueno, pues, ¿Cuándo sale? Por pues como cierto, le tuve... tu artículo en Vuelo Información, ¿cuándo lo publicas? ¿Qué días son? Este mañana, yo siempre Mañana. publico los Los viernes. viernes, perfecto, ¿Eh? perfecto, magnífico. Bueno, ¿Alguna cosita más para pues... despedir? Bueno, para despedir, bueno, pues algo que también escribí en otro artículo hace unas cuantas semanas, es decir,
no podemos, y como le dije ayer, creo que digo antes de ayer a alguien, no renunciar nunca a la libertad. La libertad es importantísima. Por tanto, por supuesto, dentro de los cauces éticos, de los cauces de educación y de las buenas formas, tenemos que decir lo que pensamos y sentimos, que no nos callemos, que si nos gusta lo que hace el gobierno, decirlo, pero también si no nos gusta, hay que criticarlo indudablemente. Y a eso no podemos renunciar, porque es uno de los fundamentos de cualquier democracia. La democracia no puede quedarse tan solo en meter un voto en una urna. La democracia tiene que implicar además derechos humanos, libertad de expresión, digamos, en defensa precisamente de minorías que perfectamente que cumplan con la democracia, etcétera, etcétera. Por tanto, no nos callemos ante aquello que nos parece que está mal. Hablemos. Gracias, Paco. Ha sido un placer, como siempre, un honor hablar contigo. Muchísimas gracias, amigo. No, muchísimas gracias por este hueco que tú me das en tu programa. Muchísimas gracias, Paco, y un saludo a todo el mundo y mis mejores deseos a todos. Gracias. Paco Revuelta, interesantísimo siempre hablar con él, hombre, con conocimientos bestiales, analista político, analista de la sociedad, análisis también sobre educación, un auténtico libro abierto, se le puede preguntar de todo. Estamos en la 1:01. Ahora tenemos conversación con José Luis Tenor, hablaremos con José Luis Tenor dentro de poquito tiempo, pero seguimos colocando esos vídeos, acudimos también a la hemeroteca. Hay peticiones musicales que nos hacen los oyentes, pero que vamos a poner. La verdad que es cierto que hemos puesto un tema solamente en una hora, pero tenemos tanto contenido que muchas veces cuesta de hacer ese paréntesis musical. Bueno, vamos a la hemeroteca. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia. Pero fíjese, ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que, bueno, pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Bien, yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos, incluso votantes de Unidas Podemos. Por eso no acepté esa propuesta que me hizo el señor Iglesias. Por alusiones el señor Sánchez y después el señor Abascal. Señor Sánchez. Bueno, es evidente que tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias sobre Cataluña. Muchos telespectadores desconocerán que Jaume Asens es el cabeza de lista de Cataluña de Unidas Podemos y que él, antes de ser diputado, pues fue una persona abogada que ha reconocido públicamente que asesoró, que combinó y que incluso acompañó a algunos prófugos de la justicia, líderes independentistas hoy. Esta es la tarjeta de presentación del señor Asens, del señor Iglesias en Cataluña. Claro, nosotros tenemos una serie de discrepancia con ellos porque el señor Iglesias lo que defiende es un referéndum de autodeterminación en Cataluña que lo que va a hacer es partir por dos definitivamente a la sociedad catalana. El señor Iglesias y Unidas Podemos defienden que hay presos políticos en España y yo no puedo aceptar eso. En España hay políticos presos por haber quebrado la legalidad democrática. Y escucho al señor Iglesias y escucho a los líderes de Unidas Podemos en Cataluña y lo que hacen es defender, por ejemplo, el poner en duda la labor de los Mossos d'Esquadra y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuando en realidad lo que ha ocurrido en Cataluña durante estos últimos días ha sido precisamente el ataque de los violentos a la sociedad catalana y, entre medias, quien ha estado defendiendo las seguridades y las libertades de los catalanes ha sido precisamente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Insisto, unidad, proporcionalidad y firmeza democrática. Quiero agradecer a Unidas Podemos y también a Pablo Iglesias su predisposición a poder llegar a un acuerdo de gobernabilidad que tanto necesita nuestro país. En definitiva, un gobierno progresista, con un proyecto, yo diría, ilusionante, emocionante, esperanzador para la mayoría social de este país, que sobre todo va a trabajar por el progreso de España y por el progreso de aquellos que más lo necesitan. Así que muchísimas gracias, enhorabuena a todos los que lo han hecho posible y gracias, Pablo, también por la generosidad y por la responsabilidad que hemos demostrado todos en el interés general de nuestro país. Gracias de verdad.